Y precisamente nos acompaña a la distancia Dulce María Sauri, expresidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y también consejera. Dulce María, le agradecemos por este tiempo para la audiencia de Punto de Referencia. Muchas gracias por la invitación, Azul, a sus órdenes. Pues platicamos hace unas semanas, ya un par de meses, y la última vez que conversamos defendía en este espacio, pues justamente las ilegalidades en los cambios estatutarios que promovió Alejandro Moreno. Por lo tanto, los resultados de esa elección donde sale él reelecto. Hoy el INE, una mayoría de los consejeros del INE lo confirma. ¿Esto qué significa, Dulce María? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué sigue? No, que con esta resolución el PRI regresa a la senda de la legalidad que se había abandonado desde el momento mismo en que al día siguiente de la elección del 2 de junio empezó la preparación para una Asamblea Nacional, sabiendo que expresamente está prohibido por la ley, tal como señaló la consejera Dania Rabel, que los partidos políticos hagan modificación alguna en sus documentos básicos una vez iniciado el proceso electoral. Y el proceso 2023-2024 concluyó apenas el 29 de agosto pasado, cuando el Tribunal Electoral calificó la repartición de la representación proporcional del Poder Legislativo. Hasta entonces concluyó el proceso electoral. Estamos hablando de una asamblea convocada apresuradamente, realizada en forma atropellada, con un propósito único de reformar los estatutos del PRI y quitar el candado que impide la reelección de las dirigencias, en este caso de la dirigencia nacional. Entonces, esta determinación del INE es una oportunidad para que el PRI pueda, volviendo a la legalidad, contribuir a formar una oposición fuerte, legítima, comprometida con la democracia de este país y dispuesta a enfrentar las condiciones que están surgiendo con un nuevo régimen que con rasgos autoritarios que habrá de implantarse a partir del 1 de octubre. Dulce María, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Para poder ser esta oposición que usted menciona que requiere el país y que el PRI pretende ocupar ese espacio, se necesita poner orden en la casa. El presidente del PRI dijo que va a impugnar la resolución del INE ante el tribunal. Eventualmente, por la tendencia que ha habido de las resoluciones del tribunal, es probable que se ratifique la determinación del INE. Esto implicaría entonces que Alejandro Moreno no podría reelegirse y habría que buscar a otro presidente. ¿Han pensado ustedes en convocar a una asamblea para que se elija a un nuevo presidente? ¿Y quién podría ser la persona que encabece esta ruta que el PRI requiere para convertirse en una oposición como la que define? Hay un hecho cierto, Alberto. La resolución de hoy implica que se invalida la asamblea. Y al invalidarse la asamblea, también se invalidan las reformas a los estatutos, específicamente el tema relacionado con el candado que impide la reelección, que sobre esa base se hizo la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia el 11 de agosto pasado. Es decir, como castillo de naipes, al declarar la ilegalidad de la asamblea, estas son palabras mías, no de la resolución, pero al declarar la ilegalidad de la asamblea, todos los actos resultados de la asamblea, las reformas a los estatutos, también son ilegales, se caen. Entonces Alejandro Moreno fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional hasta el día de hoy. ¿Podrá el partido, no él, el partido, impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral? Pero mientras esto sucede, el tribunal no tiene plazos, lo puede hacer en unos cuantos días o en semanas, no lo sé, pero en tanto esto sucede, el PRI está obligado a que una dirigencia provisional dé los pasos necesarios para convocar a la elección de la dirigencia nacional. Esto que debió haberse hecho al concluir el proceso electoral sin estas condiciones de ilegalidad
que nos ha generado esta ambición desbocada de Alejandro Moreno de quedarse en la presidencia del Comité Nacional, a pesar de que este partido es esencialmente antirreeleccionista. Dulce María, una pregunta. ¿Cómo percibe que se encuentran en esta circunstancia las cosas dentro del PRI? Nos estaba llamando la atención ahora que estábamos viendo justamente la votación en diferentes congresos estatales a la reforma al Poder Judicial. Hubo algunas sorpresas por parte de legisladores, legisladoras del PRI. La lectura que usted hace de esta situación que hemos visto en este par de días tiene que ver con una lectura dentro del PRI en los distintos estados plural de la reforma, tiene que ver con una situación que atiende a la propia crisis que está viviendo el PRI. ¿Cómo lo lee? A ver, desde luego que hay una crisis general en los partidos políticos, específicamente en los partidos de la oposición a Morena. Perdimos en forma muy importante la elección del 2 de junio, pero lo sucedido la noche del día 10 y la madrugada del día 11 es aún una pérdida mayor de las oposiciones partidistas. Requerimos auténticamente reinventarnos, renovar todo. Y para poderlo hacer, el primer paso en el caso del PRI es recuperar la legalidad. Recuperando la legalidad, recuperas la legitimidad. ¿Qué sucede en los congresos estatales? La primera cuestión que tendría que señalar es que la inmensa mayoría de los congresos estatales, la representación del PRI ha quedado reducida. Estamos hablando de dos, por ejemplo, legisladores, es el caso de mi estado, Yucatán. Algunos otros estados, como Campeche, el PRI perdió su grupo parlamentario. Otros estados están en mejores condiciones, quizás 5, 6 u 8, y solamente en forma significativa hay una presencia de legisladores importante en Coahuila, en Nuevo León y en Durango, 3 estados del norte del país. No sé cuál fue el sentido del voto de los diputados o las diputadas en estos congresos estatales, pero lo que sí puedo pensar es que se deben sentir muy solos. Se deben sentir desorientados, se deben sentir lastimados. ¿Qué podemos pensar de una dirigencia nacional que al día siguiente de la elección del 2 de junio, que hubo votos a favor del PRI, hubo triunfos priistas, pocos pero muy importantes y significativos, en vez de ponerse a contar los votos, a cuidar los triunfos, se dedicó a organizar una asamblea para cambiar los documentos básicos, a pesar y a sabiendas de que está prohibido por la legislación hacerlo? Entonces, esto es lo que tenemos que componer para que el PRI pueda contribuir para la construcción de estas nuevas oposiciones que demanda la democracia en México. Porque el asunto de la democracia no es solo de la mayoría, también lo es de las minorías, que están representadas en distintas magnitudes, pero están presentes. Dulce María, me quedé con una duda y una cuestión como de procedimiento, como sería en la Cámara de Diputados, en este minutito que nos queda. Mencionó que el periodo de la presidencia de Alejandro Moreno, termina hoy y que no podría, por lo tanto, él presentar la impugnación al tribunal, sino el partido. Esto significaría entonces, si lo tengo claro, que en este momento, o mañana más bien, ya el PRI no tendría presidente y habría que elegir entonces a uno nuevo en lo que resuelve el tribunal. Mire, lo que pasa es que el artículo 178 de nuestros estatutos con toda precisión señala que cuando concluye el periodo estatutario de una dirigencia nacional y no se ha podido elegir, por la razón que sea, a la nueva dirigencia, el Consejo Político Nacional tiene la responsabilidad de nombrar a una presidencia o a una dirigencia provisional para que ésta convoque a las elecciones. Esto es lo que necesita en los próximos días. Hay un plazo de 10 días en nuestros estatutos para que sea resuelto. Pero el hecho incontrovertible es que hoy por hoy la presidencia de Alejandro Moreno concluyó. Debió haber terminado el 29 de agosto.
Digamos que anda volando horas extras hasta el día de hoy, 12 de septiembre, pero se le acabó el combustible, se acabó. Pues estaremos muy pendientes de este como de otros temas. Dulce María Sauri, le agradecemos muchísimo estos momentos, estos minutos de conversación para poder entender un poco dónde va la cosa. Seguimos en contacto y le deseamos muy buena noche. Muy buenas noches a ambos.